en este tema, amén, que lleva, el tema de hoy lleva por título, clama a mí en tu desesperación. Según nos muestra la Biblia, hay momentos muy difíciles que pasan en la vida de cada cristiano, la vida de cada siervo o de cada sierva del Señor. Todos tenemos que pasar por pruebas diversas, tal como lo muestra la palabra del Señor. Y el profeta Jeremías, cuando Jeremías vio la visión de lo que iba a ocurrir sobre el pueblo de Dios, Jeremías estaba muy triste. Dice la Biblia en el versículo 1, Jeremías 33:1, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Noten lo que la palabra que le llega a Jeremías en este momento tan difícil, que dice la palabra del Señor. Él estaba preso en la cárcel, había sido colocado en un lugar muy difícil, y cuando Dios lo había llamado para predicar, vinieron tiempos terribles en su vida. Y justamente allí donde Dios dice, yo soy el que formó la tierra, yo soy el que la firmó, Jehová es mi nombre. Dios también se nos manifiesta a nosotros como el creador de los cielos y de la tierra. ¿Hay algo imposible para Dios? Dios que formó los cielos, el Señor que formó el universo, el Señor que de una pequeña partícula hizo una pequeña partícula y empezó también a hacer las grandes estrellas, empezó a hacer los planetas, hizo el firmamento, hizo la luna, las lunas en los diferentes mundos, hizo todo lo que nosotros vemos hoy en día. Y es más, cuando no había vida, el Señor hizo la vida. Dios, el dador de la vida, el que hizo todas las cosas posibles. Y él está diciendo a Jeremías, si yo soy el creador, ¿por qué piensas que no te puedo ayudar en este momento? Por eso le dice en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hay varias formas de orar. Una forma de orar en la cual nosotros lo hacemos de una manera casual, en la cual oramos y nosotros decimos las palabras que realmente anhelamos. Hay otro tipo de oración que es el rezo, la repetición. Hay personas que utilizan vanas repeticiones, como dice Cristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Señor Jesús nos habla de estas vanas repeticiones porque había la costumbre de repetir las oraciones, de rezarlas, y justamente hasta el sol de hoy los judíos todavía van al muro de los lamentos, y cuando ellos mueven la cabeza, sigue oscilando hacia adelante y hacia atrás, están repitiendo las oraciones. Pero la pregunta es, ¿están viviendo lo que están pronunciando? ¿Están sintiendo el anhelo del alma? Este rezo, cuando dice Cristo en su palabra, dice así la palabra del Señor en Mateo 6, cuando se nos muestra acerca de la oración, dice el Señor Jesús en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Saben algo, hermanos? Que cuando estamos en público, muchas veces no queremos abrir nuestro corazón para que las personas no sepan lo que pensamos, para que las personas no sepan lo que sentimos. Y es precisamente en la habitación interior, esa habitación del alma, donde tú puedes clamarle al Señor, donde Dios te escucha, y justamente debemos de cerrar esa puerta, porque esta es una conversación íntima, privada, entre Dios y tú.
entre tú y Dios. Y dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántas personas hablan y repiten y piensan que por una repetición van a ser escuchados? Estos rezos son sin sentido delante de Dios. La oración que Dios escucha es el clamor de un alma angustiada, de un alma desesperada, un alma que necesita una respuesta de Dios. Nosotros anhelamos respuestas inmediatas. Experimentamos el desánimo muchas veces y estas son dos cosas que nos afligen durante nuestra vida. Cuando no escuchamos la respuesta inmediata de Dios, muchas personas desisten o se acostumbran a vivir con esa situación cuando nosotros no deberíamos acostumbrarnos. Nosotros no deberíamos ser conformistas. La Biblia dice en Primera de Pedro que nosotros no debemos conformarnos con nuestra vana manera de vivir, sino que debemos ser santos, debemos procurar lo mejor de lo que hemos obtenido hasta ahora. Y hay que perseverar en nuestras oraciones. Yo tenía un amigo que era un gran maratonista y yo le pregunté, ¿cuál es el secreto de las maratones, de una maratón? Y él me decía, mira, el secreto no es que tú quieras llegar de primero. El secreto es que tú comiences una carrera y perseveres hasta que finalmente termines esa carrera. Si tú perseveras, si tú tienes fortaleza para terminar la carrera, habrás obtenido una gran victoria. Pero hay muchos que no terminan porque luego en el camino quedan sin fuerzas. Nosotros debemos correr, pero para llegar a la meta. Nosotros debemos aprender a perseverar en las oraciones sin desmayar. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18, nos muestra una parábola muy importante. Esta parábola Cristo la da a cada uno de nosotros para que aprendamos a perseverar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Noten algo interesante de esta parábola. Vamos a ver un juez que era injusto, no temía a Dios ni tampoco respetaba al hombre. ¿Cuál es la condición del mundo hoy en día? Hay muchas injusticias, injusticias que se cometen aún en el ámbito religioso, aún en las iglesias hay injusticias y esas son las peores, las que el diablo utiliza para apartar y desanimar a los hermanos y hermanas en la fe. Hay injusticias en el mundo, hay injusticias donde quiera que usted lo mire en este mundo, ya sea en la política, ya sea en algún gremio o en alguna organización, hay muchísimas injusticias. Pero Cristo nos pone esta parábola para mostrarnos que no importa cuántas injusticias haya en el mundo. Note lo que dice en el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda le pedía al Señor, hazme justicia. Ella le pedía a Dios siempre, y dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, no quiso. Ahora, la primera lección de esta parábola que aprendemos es, número 1, si nosotros perseveramos, la respuesta vendrá en cualquier momento. Si tú perseveras en el Señor, la respuesta del cielo vendrá aún en el momento en el cual tú menos lo piensas. Nosotros debemos perseverar porque tú no sabes, quizás sea al principio, quizás sea a la mitad del tiempo que tú has pensado, quizás sea al final, cuando ya quizá piensas que ya no vendrá una respuesta, cuando te hayas cansado, pero lo importante es perseverar y nunca pensar que Dios no nos va a contestar. Esta viuda perseveraba porque ella esperaba una respuesta y tú debes tener siempre presente que la respuesta vendrá. El Señor nos dice que esa respuesta vendrá y el Señor no tardará. Quizá para nosotros pueda parecer una tardanza. Quizá para nosotros pueda parecer una gran dificultad.
Quizá estamos sin fuerzas para seguir adelante, pero Dios siempre tiene una respuesta. Y en el versículo 4 dice, y él, o sea, el juez, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Dice el versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Porque un juez no podría, si un juez perdía la paciencia, entonces al hacer una injusticia, se le quitaba su autoridad como juez, ya no podía entonces ejercer su profesión. El juez debía ser una persona imparcial, pero si se descubría algún rasgo de corrupción o algún rasgo de que no era una persona imparcial, podía sacarlo de su profesión. Podía perder entonces su empleo. Así que este juez, mientras la viuda venía, lo importunaba, venía cada momento y le decía, por favor, hazme justicia, por favor, te lo pido. Y aquel juez estaba cansado ya. Por eso él responde, dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Y hace la pregunta, ¿se tardará en responderles? Saben, hermanos, que muchas personas piensan que Dios se tarda y son como aquella persona de la parábola que dice, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir, comienzan a comer, comienzan a beber, comienzan a hacer un montón de cosas. Y es como aquella ilustración del hombre que le dijeron que iba a morir. Le quedaban unos cuantos meses de vida. Y aquel hombre sabía que se iba a morir, así que empezó a hacer toda clase de maldades, toda clase de cosas impías y corruptas, hasta se endeudó. Sin embargo, lo que le dijo el doctor no se cumplió, el hombre no murió y el hombre estaba a que no sabía qué hacer en el momento en el cual se había salvado milagrosamente de esa enfermedad en su fase terminal. Muchas personas comen y beben, muchas personas viven como que si todavía el Señor no fuera a venir. Muchas personas cuando ven la maldad en esta tierra se desaniman, se apartan de Dios y de esta manera el diablo toma ocasión y empiezan a hacer cosas que no deberían. Pero nosotros tenemos que perseverar y nunca desmayar. Al perseverar en la oración, debemos tener la actitud de oración. Dice el salmista en el Salmo 66, el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso debes perseverar en las cosas buenas, no mirando la iniquidad, no haciendo lo malo, no buscando lo incorrecto, no cansándote de hacer el bien. Debes perseverar y debes clamar a Dios en medio de tu desesperación y seguir clamando mientras haya pensamiento, mientras puedas respirar, mientras quizá puedas hablar o quizá no te pueda salir un balbuceo de tus labios, pero aún tus pensamientos deben ser un clamor en medio de la desesperación. Y ese clamor debe ser repetido una y otra vez. Debes pedirle a Dios, mientras más dolor sientas en tu alma, es cuando más debes orar. Nunca debes desanimarte, porque hay momentos difíciles. Por eso ahí se hace la pregunta el Señor en esta parábola. Y dice aquí, entonces, en el versículo 8, Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, ¿cuántos están perdiendo la fe?
hay un texto bíblico en la Sagrada Escritura que el Señor nos muestra que la maldad se multiplicará. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. El amor incluye también la fe, porque si pierdes el amor, también pierdes la fe en el Señor. Al perder el amor, pierdes la fe, porque el que ama a Dios tiene fe en el Señor. El amor confía. Y mientras más amamos a Dios, más confiamos en Él. Mientras menos le amamos, menos confiamos en Él. Quiere decir que cuando muere el amor, también muere la fe. Y aunque quizás lo hayas meditado de esa manera, piénsalo. Si tu amor está muriendo, también tu fe está muriendo, porque el amor dice la Biblia en 1 Corintios 13 que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor confía porque todo lo cree. Y cuando muere el amor, también muere la fe. Por eso, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que conocer al Señor, debemos de confiar en Dios, de que Él nunca nos va a defraudar. Como aquel amigo que llegó, justamente un rey lo había condenado a muerte a ese amigo, y él dijo, déjame, quiero ir a ver a mi esposa y a mi familia para darle el último adiós antes de morir. Pero entonces el rey le dijo, no puede salir. Le dijo, bueno, a menos que me traigas un amigo tuyo que venga y ocupe tu lugar. Y entonces el joven, el hombre le rogó al rey, por favor, aquí está mi amigo que él me va a ayudar. Él va a estar aquí justamente y él va a estar en mi lugar. Y le pregunta al amigo, ¿estás dispuesto a estar en el lugar de tu otro amigo? Mira que si él no llega, te voy a matar es a ti. Y el amigo le dijo, no, yo voy a cumplir. El amigo fue, le cumplió. Y en el último momento regresó. Cristo es el amigo que nunca nos defrauda. Cristo es el amigo que prometió y nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, que debemos confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo y Él también nos librará en la hora de la prueba final. No es que no vayamos a pasar por las aflicciones, pero aún en medio de tus situaciones difíciles, debes aprender a confiar en el Señor. La Biblia nos dice, vamos a leer Romanos capítulo 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Note que Abraham creyó, confió en el Señor. Dios le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Pero ¿qué creyó Abraham? Que Dios da la vida a los muertos. Abraham sabía que Dios no lo iba a decepcionar. Cuando tenemos estas preocupaciones, muchas veces pensamos, ¿será que las cosas me van a salir bien? ¿Será que al final todo irá bien? Y entramos en una zozobra, en una preocupación muchas veces. Cuando oramos, debiéramos confiar nuestra carga al Señor. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad, echa tu carga sobre Cristo. No permitas que esa carga te deje abrumado. No permitas que esa carga te destruya. Aprende a colocar esa carga sobre el Señor. La Biblia nos muestra entonces que debemos confiar en el Señor, porque dice aquí que Él da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Algo que pareciera que no es, pero que el Señor puede hacer por ti. Que el Señor puede transformar las cosas más difíciles y terribles en las bendiciones más grandes que tú jamás podrías imaginar. Eso lo muestran las historias bíblicas de estos personajes que han sufrido. La Biblia también nos dice en el libro de Primero de Samuel, el capítulo 2, vamos a leer Primero de Samuel, esta es la oración de Ana.
Primero de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 7. Noten lo interesante de esta oración de Ana, aún en medio de su desesperación. Ella anhelaba tener un hijo y le pide al Señor, y dice primero de Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Qué tremenda oración. No te dice, él te empobrece, o sea, él permite tu aflicción para luego enriquecerte. Y dice aquí, él permite tu abatimiento para luego enaltecerte. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, estas aflicciones, estas pruebas, estas terribles calamidades que estamos viviendo son las que nos acercan más a Dios. Y es Dios el que nos está preparando para entrar en el cielo. Y una de esas, de las maneras en las cuales Dios nos prepara es por medio de la escuela de la aflicción. Él empobrece y enriquece, abate y enaltece. Noten las reacciones de los siervos de Dios aún en medio de las pruebas. Vamos a ver cómo reaccionó Job en el capítulo 3 y el versículo 3. Job capítulo 3 y el versículo 3 dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Job estaba maldiciendo aún el día en el cual él había nacido. Él le dijo al Señor, Señor, verdaderamente yo no pedí venir a este mundo. ¿Cuántos jóvenes también le reclaman a sus padres? Yo no pedí venir porque están sufriendo mucho. Sin embargo, aún en todo esto Dios tiene un propósito. Job también, lo que él estaba diciendo es que yo no pedí venir a este mundo. Y por eso dice, ¿por qué no me morí yo en la matriz de mi madre? Para tener este sufrimiento tan grande que no se lo deseo a nadie. Yo este sufrimiento no lo soporto. Preferiría haber muerto en el día de mi nacimiento. ¿Cuántas personas quizás estén pensando de esa manera? Aún también Jeremías en el capítulo 20, en los versículos 14 y 15. Vamos a leer Jeremías en el capítulo 20 y los versículos 14 y 15. Como nos dice la palabra del Señor, dice así, Jeremías dijo, maldito el día en que yo nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Note que él estaba maldiciendo el día en el cual había nacido, porque era tan terrible su sufrimiento, que él preferiría mejor no haber nacido para no tener que enfrentar las situaciones que estaba enfrentando en ese momento. Dijo el versículo 15, maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Que mis días se gastasen en afrenta. ¿Cuántas personas no hayan propósito a la vida? No encuentran un propósito, no encuentran un rumbo. Jeremías estaba en una situación tan terrible. No solamente Jeremías, también el profeta Elías en Primero de Reyes, capítulo 19 y el versículo 4, donde Elías le dice a Dios, Señor, basta ya, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Pero es precisamente en el momento en el cual ya tú no aguantas, ya tú no soportas, estás clamando en medio de la desesperación. Y el clamor de estos hombres de Dios era un clamor de derrota. El decir que Dios maldiga el día de mi nacimiento, como lo dijeron Job, como lo dijo también Jeremías. El decir que, Señor, mátame, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Esa es una actitud de perdedor. Es una actitud que asume una persona que está totalmente derrotada y frustrada. Esa era la actitud que ellos tenían. Pero aún en medio de esa actitud de desesperación, esa actitud de derrota, ellos no dejaron de clamar a Dios. Si tú te sientes así en esta noche, tú puedes clamarle al Señor.
Tú puedes decirle cómo te sientes. Y Dios tiene cuidado de ti. La Biblia dice, ¿se olvidará acaso la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del fruto de sus entrañas? Dice la Biblia, he aquí que aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te llevo esculpida. Dios siente tu dolor. Cristo llevó tu dolor aún en la cruz del Calvario, aún en el huerto del Getsemaní, cuando él dijo, Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Muchas personas están pasando también por el valle de la sombra de la muerte. Cuenta una historia de un hermano llamado Armando. Él tenía un hijo, tiene un hijo que se llama Samuel. Y este hermano llevó a su hijo al médico, porque su hijo estaba grave con fiebres, dolores de cabeza, y ningún médico hallaba qué era lo que tenía, hasta que por fin, al hacerle todos los exámenes, lo mandaron al oncológico y descubrieron que tenía un cáncer en una fase terminal. El médico se le queda mirando a Armando y le dice, mira, tu hijo no tiene mucho tiempo de vida. Él va a morir muy pronto. Aquel hombre estaba llorando y el médico, como un consuelo, le dio 2 palmadas en el hombro, 2 palmaditas. Pero aquel padre no sabía qué hacer. Y aquel señor, cuando escuchó estas palabras, salió de aquel lugar con su hijo sin saber qué rumbo tomar. La gente estaba en derredor, pasaban las cosas, pero él estaba como totalmente fuera de sí, totalmente desconectado de lo que pasaba. Pero él recordó lo que dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Así que él se preguntaba, pero Señor, si mi hijo canta en el coro, mi hijo se ha bautizado en la iglesia, es un joven promisorio, ¿por qué tú me has permitido esto en esta situación? El hermano lloraba de día y de noche. Era como que si estuviera traspasado por muchos puñales en el pecho y la espalda y no había un alivio para su dolor. Así que él clamaba a cada momento. A veces no podía dormir en su desesperación pensando en su hijo. Se levantaba a la medianoche, se levantaba varias horas, no podía dormir bien. Y cuando escuchó el diagnóstico, que cuando empezó a ver a su hijo que empezó a empeorar, que empezó a ponerse mucho peor de lo que estaba demacrado, estaba macilento, estaba ya esquelético, ya se estaban viendo las vislumbres de la muerte. Pero este hombre aprendió a confiar en Dios. Dijo, Señor, quizá no he confiado en ti como debería, pero hoy decido confiar en ti. Hoy te pongo mi carga en tus manos. Él le clamó a Dios con todas sus lágrimas, con todo el dolor de su corazón. Veía a su hijo moribundo, pero nunca dejó de perseverar. Nunca dejó de clamar. Por muy mal que se sintiera, nunca dejó de orar. Y al final empezó a venir el milagro. Aquel joven empezó a mejorar poco a poco, hasta que finalmente, cuando fue recuperando la salud, los médicos, al hacer los exámenes, estaban muy inquietos, así que reunieron la junta de médicos para ver qué pasaba a los especialistas. Inexplicablemente la enfermedad había sido sanada. Era el poder de Dios en medio del clamor y la desesperación de un padre que nunca se dio por vencido. Yo no sé por qué estás clamando tú. Quizá pueda ser por algún problema de salud. Quizá pueda ser por algún matrimonio que está destruido. Quizá pueda ser por algún hijo o por alguna hija que está descarriado, que quizá no haya esperanza. No lo sé. Lo que sí te digo en esta noche es que Dios nos da la llave. La llave es, clama a mí
y yo te responderé, dice el Señor. Clámale con todo tu corazón. Puede ser que tu oración sea la oración desesperada, una oración derrotista de una persona que se siente totalmente vencida por la situación, pero tú debes perseverar en oración. Nunca desanimarte, nunca echar hacia atrás, clamar al Señor, porque Él te va a responder. La Biblia dice en el libro de los Salmos, también la Biblia nos muestra en los Proverbios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. También dice la palabra en el Salmo 55:22, que aun cuando Dios viera al justo caído, no le dejará caído, Él lo levantará. Él no permitirá que la mano de los impíos se siga ensañando sobre los justos, no sea que el justo se desanime y se aparte para siempre del Señor. Si hay un momento de aflicción, esto no va a ser para toda la vida. Es una prueba que Dios te permite. Y como decía Pablo, en 2 Corintios, voy a terminar con esta cita. ¿Cuál es el propósito? Cuando Dios te llama a clamar, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice el Señor? Te voy a mostrar cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conocías. Cosas que tú ni te imaginabas, quizás ya habías perdido la fe, quizás estabas ya decepcionado, quizás ya estabas pensando que la respuesta no iba a venir, pero Dios te sorprende porque Dios te da una respuesta que no esperabas. Cosas maravillosas, cosas ocultas, cosas que tú no conoces. Esas son las que Dios tiene preparadas para ti si tú clamas a Él, si tú te acercas a Él con fe en medio de tu situación. En 2 Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 9, Cristo le dice a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las debilidades son las que nos acercan a Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el momento de tu mayor debilidad, cuando te acercas a Dios, Él te dará la fortaleza. Recuerda, mi querido amigo y amiga, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, escucha el consejo de la palabra, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré estas cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conoces. ¿Cuántos en esta noche deseamos clamarle al Señor? Para que el Señor nos muestre esas cosas maravillosas, esas cosas escondidas que Él tiene preparadas para nosotros, que aún nosotros no conocemos. ¿Cuántos quieren que Dios les dé esas gratas sorpresas? Que el Señor les bendiga y les guarde. Es mi deseo de oración. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces.